2022, año de la Revolución Cultural para la Despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. ¿Qué tal, queridos estudiantes? Yo soy el maestro Rolando Martínez Sirpa y en esta ocasión quiero presentarles el tema de ecuaciones de segundo grado y funciones cuadráticas que corresponde al cuarto año de formación de secundaria del área de matemática. En este caso, este tema lo va a desarrollar nuestra querida maestra Maribel Zasguido, que nos acompaña desde Oruro. Espero este tema sea de tu agrado, así que comencemos. Una de las historias más interesantes de las matemáticas tiene que ver con las ecuaciones de distintos grados. Es común creer que el descubrimiento de una fórmula matemática se debe a una sola persona, pero la historia de las ecuaciones es un rompecabezas en el que participan piezas de distintas épocas, personajes y culturas. Hoy en día pueden considerarse ecuaciones de primer grado a aquellas que surgieron de un modo primitivo en las grandes culturas orientales. Su empleo inicia con la búsqueda de resolver problemas de ingeniería, de irrigación por ejemplo, y queda registrado en los papiros egipcios. Incluso, problemas que dan lugar a las de segundo grado aparecen representadas con sus soluciones en tablillas babilónicas. En Grecia, Diofanto de Alejandría desarrolla ecuaciones de segundo grado con variables que tienen un valor racional llamadas ecuaciones diofánticas. Al no contar con un lenguaje simbólico, no podía deducirse una fórmula general y se manipularon como recetas. En el año 628 de nuestra era, el estudioso indio Brahmagupta señala la importancia de los números negativos y desarrolla formas de resolver ecuaciones de primero y segundo grado, surgiendo entonces la idea de un procedimiento general. También el matemático judeo-catalán Abraham bar Hilla, apodado Sabasorda, expone en su Liber Embardorum una solución a ecuaciones de segundo grado. Traducido en 1145 del hebreo al latín por Platón de Tívoli, este trabajo y sus tratados astronómicos contribuyen a dar a conocer la ciencia árabe cuando son difundidos en Europa a través de la recopilación que hace Leonardo de Pisa, mejor conocido como Fibonacci. Les invito a cada uno de ustedes a poderme seguir en la clase con su cuaderno de apuntes. Empecemos. Recordemos que anteriormente ya se había llevado lo que son las ecuaciones lineales y cuáles son las características principales de una ecuación lineal, donde conocimos que todos los términos que están delante del signo igual o al lado izquierdo es el primer miembro. Y también tenemos que todos los términos que están al lado derecho después del signo igual es el segundo miembro. También es muy importante recordar que nuestra variable está elevada a un exponente 1, ¿no? Y de esta manera se reconoce cuáles son las características de una ecuación lineal. Nuestra variable está acompañada de un coeficiente 2. También tenemos los términos menos 4 y 8, que son los términos independientes. Y de esta manera hemos recordado una ecuación lineal para poder conocer ahora lo que son las características de una ecuación cuadrática. Conozcamos las características de una ecuación cuadrática o de segundo grado. Aquí la tenemos representada de forma general, ¿no? Donde ax elevada al cuadrado. ¿Cuál es la característica principal de una ecuación cuadrática? Donde la variable estará elevada a un exponente 2, ¿no? Como hace un momento ya habíamos recordado que una ecuación lineal tiene que estar elevada a lo que es un exponente 1, entonces su característica principal de una ecuación cuadrática es que la variable tiene que estar elevada a un exponente 2, ¿no? Y está representada por el grado de la ecuación cuadrática. Donde también tendremos un segundo término, que es más bx, ¿no? Está representado de forma general, donde podemos observar que el segundo término
tiene la característica de una ecuación lineal o es un término lineal, ¿no? Porque la variable está elevada a un exponente 1, ¿no? Y seguidamente tenemos más un término c que está representada por el término independiente. ¿Qué quiere decir un término independiente? Es que no estará acompañada de ninguna de las variables, ¿no? De ninguna de las variables, solo será un número, igualada a 0. Ahora, ¿qué es lo que debemos recordar, ¿no? Esta ecuación que se está presentando, ax elevado al cuadrado más bx más c igual a 0, lo tenemos de forma general, ¿no? ¿Qué representa A, B, C en nuestra ecuación? Significa que estos son los coeficientes, ¿no? A, recordemos que es el coeficiente, y B también, y C es el término independiente, donde estos coeficientes pertenecerán a los reales, a los números reales, ¿no? También una característica principal de lo que es una ecuación cuadrática, recordemos que en la ecuación lineal solo teníamos un resultado en cuanto a la variable, ¿no? Pero en la ecuación cuadrática tenemos dos resultados, donde una estará representada por x1 y la segunda estará representada por x sub 2. Entonces tendremos dos resultados. ¿Cuál es la clasificación de las ecuaciones cuadráticas? Está clasificada en dos, que es una ecuación completa y las ecuaciones incompletas, ¿no? ¿Cuáles son las características de una ecuación completa? Estará representada de forma general, donde ax al cuadrado más bx más c está igualada a 0. Entonces tendrá estos tres términos que estarán igualadas a 0, ¿no? En las ecuaciones incompletas tenemos dos, que es la ecuación mixta, que está representada por ax al cuadrado más bx igual a 0, donde si nos fijamos y hacemos una comparación con la ecuación completa, nos falta lo que es el término independiente, que es c. ¿Y qué sucedió con c? Entonces c es igual a 0, ¿no? También tenemos lo que son las ecuaciones incompletas puras, ¿no? Que esta está representada de la siguiente forma: ax al cuadrado más c igual a 0. Si nos fijamos y hacemos una comparación con nuestra ecuación completa, ¿qué nos hace falta? Nos hace falta lo que es el término lineal. Este término lineal, como podemos observar, el coeficiente está representada por 0. Entonces solamente tendremos ax al cuadrado más c igual a 0. De estas dos formas nosotros podemos ir reconociendo lo que es la clasificación de las ecuaciones cuadráticas, tanto completas como incompletas. Ahora conozcamos la representación gráfica de una ecuación completa, ¿no? Donde ya conocimos de forma general que está representada por ax al cuadrado más bx más c igual a 0. La gráfica de una ecuación completa o de una ecuación cuadrática, ¿no? Está representada por una parábola, ¿no? Cuando tenemos una ecuación completa, nuestros resultados de nuestras raíces, ¿no? De la x sub 1 tanto como x sub 2, entendemos que x sub 1 y x sub 2 no serán iguales y también serán distintas a 0, ¿no? ¿Qué significa esto? Que la intersección de esta parábola tendrá en x, por ejemplo, en esta gráfica tenemos que x sub 1 está intersectando en el eje x con menos 1. También se está intersectando x sub 2 con más 2. Entonces, de esta manera nosotros podemos comprender que una ecuación completa está dada que sus resultados no van a ser iguales y serán distintas a 0. Ahora conozcamos la gráfica de una ecuación incompleta. Tenemos lo que es una ecuación incompleta mixta,
donde c es igual a 0. Y tendremos la siguiente gráfica de la parábola. Si nos fijamos en esta parábola, la intersección en el eje X de los dos puntos, ¿no?, de las raíces, donde x1 y x2, x1 pasa por el origen y x2 tiene la intersección en el eje X en más 6. Entonces podemos deducir que x1 siempre será igual a 0 y x2 será distinta a 0. Entonces, de esta manera podemos conocer la característica de una ecuación incompleta mixta. También conoceremos la gráfica de la ecuación incompleta pura, donde b es igual a 0 y tendremos la siguiente gráfica. Si observamos la gráfica de la parábola y observamos el plano cartesiano, nos fijamos que la ecuación, nos fijamos que esta parábola es simétrica. ¿Por qué? Porque observamos que tiene los mismos puntos en la misma altura, como observamos aquí. Uno de los puntos de la intersección de la parábola marca en -1, 1, ¿no? Y en el otro cuadrante observamos también marca en +1, +1. Y también podemos observar que tenemos el otro punto de intersección en -2 y +6. Y nos vamos al primer cuadrante, donde observamos que es en +2, +6. De esta manera nosotros podemos entender que este lado del cuadrante, es igual a este otro lado en el segundo cuadrante, lo que está la parábola. Y de esa manera deducimos que siempre que tengamos un tipo de ecuación incompleta pura, podemos deducir que será simétrica. Entonces nosotros podemos entender que dados los valores de x1 y x2 serán iguales solo con la diferencia del signo. Por ejemplo, si tenemos el valor de las raíces de x1 que fueran 5, será x1 5 positivo, ¿no? Y en x2 -5. Entonces, de esta manera podemos comprender las gráficas de las ecuaciones incompletas. Ahora empecemos con la valoración. ¿Sabías dónde se aplican las ecuaciones cuadráticas? ¿No? Como ya hemos visto de cómo se va representando lo que son las gráficas de una ecuación cuadrática que tiene la forma de una parábola, nosotros podemos ir observando cada uno en nuestro alrededor de cómo se va aplicando en nuestro diario vivir lo que son la parábola, ¿no? Las ecuaciones cuadráticas. Si observamos en esta construcción, ¿no?, tenemos la forma de una parábola, ¿no?, solo que está abierto hacia abajo, ¿no? Está abierto hacia abajo. También podemos ir observando lo que es en algunos puentes, algunos tipos de construcciones también, donde en este puente también tenemos la forma de una parábola, ¿no? Aquí podemos ir observando lo que es una parábola. Entonces podemos darnos cuenta de que la aplicabilidad de las matemáticas en esta oportunidad, lo que son las ecuaciones cuadráticas, sí se dan en nuestro entorno, ¿no? Se dan. Entonces, de esta manera nosotros podemos ir verificando que sí se va aplicando en nuestro diario vivir, y les invito a cada uno de ustedes poder anotar 5 objetos, ¿no? 5 objetos donde se está aplicando lo que es la parábola. Llegó la hora de demostrar todo lo aprendido. Practiquemos. La consigna de trabajo es anotar en estos recuadros las ecuaciones completas, ecuación incompleta pura y ecuación incompleta mixta. ¿Cómo vamos a ir reconociendo las ecuaciones completas, ¿no? Habíamos conocido de forma general ax al cuadrado más bx más c igual a 0. Donde este primer término cuadrático, a, el coeficiente a, en esta oportunidad está representada por 4, y el coeficiente b lineal, que es el término lineal, está representada por 5,
y C, el término independiente, está representada por más 2. Entonces, de esa manera nosotros podemos ir anotando distintas ecuaciones para poder recordar lo aprendido. Espero este tema te haya gustado y puedas averiguar un poco más sobre el mismo. Con nosotros será hasta otra oportunidad. Chao, chao. 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres.